declaraciones de Barata, sí, salimos a campo para medir cuál era el sentir de la gente en temas generales y obviamente ocupó un espacio importante en la encuesta la gestión del gobierno actual y del presidente, donde lo que encontramos fue un descontento que ya veníamos registrando. O sea, ya desde hace algunos meses lo que detectábamos en las encuestas es la percepción de un gobierno débil, donde la gente no se siente representada, que no está dando resultados y que no hay obras concretas, no hay una obra emblemática, no hay un resultado que la gente sienta, que diga, bueno, independientemente de lo que es la parte política, al país le está yendo bien, a mi hogar le está yendo bien. No, la gente siente que la economía se está enfriando, sí, que es más difícil encontrar trabajo. De hecho, tenemos varios indicadores en temas económicos y la gente se ha vuelto súper pesimista en temas relacionados a la economía, a la inversión privada, al encontrar trabajo. Entonces, eso da como consecuencia que en este último mes la popularidad cae 5 puntos, es una caída fuerte. En algunas zonas del país, como por ejemplo el centro, la caída es incluso más fuerte, es de 11 puntos. Y además de la caída de la popularidad, también encontramos que hay un porcentaje importante de gente, ya casi 2/3 del país, que independientemente del tema vacancia, renuncia o cual sea la forma, la gente siente cierto hartazgo y lo que considera es que el presidente ya no debería continuar ejerciendo el cargo. Urpi, son 5 puntos los que se han caído. Comparado con ¿cuál fue el último resultado de esta aprobación? ¿Hace cuánto? Febrero. En febrero. Sí, nosotros hacemos una medición mensual. Sí. Eso, el patrón entonces es mensual y la caída, bueno, también tenemos de por medio las declaraciones de Jorge Barata que eso hizo que aumente más el descontento en la gente. Eso por un lado con la gestión del presidente Kuczynski. ¿Qué otro patrón están tomando en cuenta al momento que salen al campo para ser encuestado? Bueno, otro tema interesante es que si bien, porque todos los medios toman la popularidad del presidente como indicador, a mí también me parece importante considerar que en la oposición, si bien hay algunos líderes de la oposición que han crecido en popularidad, como es el caso de Guzmán o el caso de Barnechea, en general en la oposición también todos están desaprobados, es decir, el que tiene más alta popularidad es 30% y 30% significa que, o sea, es menos los que aprueban que los que desaprueban. Entonces yo creo que el hartazgo es hacia la clase política en general. O sea, no podríamos decir tampoco que hacia el otro lado, o sea, hacia la oposición, podría haber algún líder que tenga mayor peso o mayor valoración que el presidente actual, o incluso si vemos en otros líderes que están ocupando cargos públicos. Por ejemplo, el caso del presidente del Congreso. El presidente del Congreso tiene incluso una popularidad menor que la del presidente de la República. Por lo tanto, sí estamos viendo que en todos los casos lo que hay es hartazgo hacia la clase política en general, donde la gente de repente no entiende algunos puntos concretos, no entiende detalles, no conoce de repente de leyes o de constitución y qué sí es constitucional y qué no es, que mucha de la discusión que estamos teniendo en este momento gira en torno a eso. La gente entiende, es mucho más pragmática, dice, bueno, ¿cómo está yendo la economía? ¿Cómo me está yendo a mí? ¿Me alcanza o no me alcanza? Y si no me alcanza y siento que encima están en una pelea que me es ajena y que además no está resolviendo los principales problemas del país en términos de salud, educación, seguridad ciudadana, finalmente todos son desaprobados y no quieren a ninguno. Y la gente toma como referencia también las supuestas pruebas, los informes que van saliendo a nivel control político, a nivel investigación en los poderes del Estado. Urpi, el ciudadano a pie tiene la sensación de que las encuestas no reflejan siempre resultados reales. A lo largo de nuestra historia republicana, muchas de las encuestadoras se vieron afectadas precisamente porque algunas no daban datos reales, porque algunas trataron de mermar también procesos electorales y tal. ¿Qué le dices tú a la gente, a los ciudadanos que en este momento, cuando leen alguna revista, algún periódico, ven los resultados? ¿Cuál es el mensaje detrás de eso para que la gente pueda creer verazmente en ese trabajo de campo? Bueno, hoy las encuestas han cambiado mucho en general. No podría yo hablar de ni empresas que no son la mía porque no sería ético, y por otro lado
tampoco podríamos, digamos, puedo hablar del hoy y de cómo se hacen las encuestas hoy. Hoy, para empezar, en términos de calidad, hay empresas que tenemos el ISO 20252, que es un certificado de calidad. Las empresas somos auditadas cada cierto tiempo, los estudios en todos sus procesos son auditados, entonces es muy difícil que hoy una empresa pueda realizar un mal trabajo de medición, un trabajo que no sea de calidad. Eso en términos de algunas empresas, hay otras que no tienen certificados de calidad, pero aún así las empresas que publican encuestas de intención de voto están obligadas a reportar al Jurado Nacional de Elecciones los resultados. Y eso implica hacer un informe técnico, implica entregarle una base de datos, por lo tanto es muy difícil y realmente imposible. Es algo que, bueno, alguien ha inventado alguna forma de sacarle la vuelta a esto, pero somos fiscalizadas y revisadas en el contenido de la información que estamos dando para asegurar precisamente de que las encuestas son representativas. Entonces, eso por el lado de la revisión y los controles, que, como te digo, muy difícil que haya una intención de manipular. Sin embargo, independientemente de la parte formal, creo que también hay que ver el trabajo de las encuestadoras en el sentido de que leer la ficha técnica y ver si la encuesta fue nacional, fue urbana y rural o fue solamente urbana. O sea, el poder confiar en los resultados creo que tiene que ver más con el ir a los detalles de la ficha técnica y entender un poco, porque a veces se toma un resultado de una encuesta que fue solo en Lima como si fuera un dato nacional, y no es así. Eso es un dato importante y quería llegar a esto cuando tú dices que la encuesta tiene que ser representativa en cuanto a resultados. En definitiva, el malestar o las sensaciones no van a ser las mismas en Lima que en la provincia más alejada. ¿Cómo trabajan ustedes, por ejemplo, con ese sector de la población? Bueno, nuestro trabajo de muestreo, que es un trabajo bastante amplio y voy a tratar de explicarlo en sencillo y en corto. Lo primero que se hace es distribuimos de las encuestas que vamos a hacer, que normalmente son 1.200, cuántas encuestas corresponde a cada departamento o a cada zona del país de acuerdo a su peso poblacional. Es decir, normalmente Lima es el tercio del electorado, normalmente le toca un tercio de esas 1.200 y así se va distribuyendo. Una vez que tenemos cuántas encuestas voy a hacer, por ejemplo, en Ancash, tomo, supongamos, y haciéndolo en términos simples, me toca 100 encuestas en Ancash, en esas 100 encuestas, ¿cómo las distribuyo? Hacemos un sorteo, no vamos a todas las provincias, porque lo cual es imposible y muy costoso, pero sí lo que se hace es un trabajo de sortear, porque, digamos, para que la muestra sea representativa, lo que tiene que eliminarse es la conveniencia. La conveniencia es que me voy a Chimbote o todo en Chimbote, que es lo más cerca, y todo es urbano. Claro, por supuesto, pero, no es fácil. Pero lo complicado es que sorteo y probablemente sí, no me va a tocar la ciudad de Chimbote, me va a tocar, me puede tocar Huarazo y me puede tocar Chimbote, y me va a tocar diferentes provincias, y dentro de cada provincia hacemos varios sorteos para encontrar a qué distritos voy, porque es lo mismo, no vamos a ir a todos los distritos. Y una vez que tenemos seleccionado el distrito, en el distrito sorteamos la manzana. Y en esa manzana o manzanas que me corresponde hacer, dependiendo de cuántas encuestas, porque a veces vamos a un distrito por 5 encuestas. Entonces, por esas 5 encuestas ya normalmente se hacen en una zona de trabajo, en una zona censal, y dentro de la manzana nosotros como empresa no hacemos más de 2 encuestas para no concentrar la muestra, porque además para que haya representatividad lo que tiene que haber es dispersión. Entonces, si yo concentro todo en una manzana, por conveniencia, finalmente no represento al distrito o al esto. Igual al final a nivel distrito nos tocan tan poquitas encuestas, o a nivel incluso departamento, nos tocan tan pocas encuestas que nosotros no damos resultados por ese motivo a nivel departamental, sino lo damos por región, norte, sur, centro, oriente. Pero finalmente lo que se hace es un trabajo de ir sorteando en determinadas etapas hasta llegar a obtener la información del individuo. Mucha gente dice, bueno, pero a mí nunca me han encuestado. Exactamente. ¿Cómo saber si a mí nunca me han encuestado? Por aquí no pasa, solamente toman a cierto grupo humano de la población y... Es un tema es un tema de suerte. Hay mucha gente que no se ha sacado la tinca, pero sigue todos los domingos comprando su ticket. La tinca es un sorteo igual, de números de manera aleatoria. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros hacemos 1.200 encuestas
en un país de 30 millones de habitantes, por lo tanto sí es difícil que realmente todos sean encuestados. ¿Te Se hace animas un a decir proceso que de esta sorteo. medición es referencial, que los resultados son referenciales? Los resultados son representativos. Referenciales implicaría que no tenemos la certeza de que si realmente representan o no a la población. Nuestras encuestas sí representan el sentir de la población. ¿Por qué? Porque precisamente aseguramos, uno, la aleatoriedad, es decir, que no haya la conveniencia o la facilidad. Me es mucho más barato. Están tratando de llegar a lugares. Y hacemos un trabajo de dispersión importantísimo. O sea, llegar a zonas rurales no es fácil. O sea, hay zonas rurales donde tenemos que transportarnos 8 horas en bote o tenemos que estar 12 horas viajando por tierra para llegar a una zona. Entonces, sí, el trabajo a zonas rurales, precisamente, igual es a través de un sorteo. Finalmente lo que hacemos es una dispersión importante de la muestra y dos, un trabajo de selección aleatoria, de selección al azar, de alguna manera, para que, de acuerdo a criterios estadísticos, esta muestra sea representativa de la población, del sentir de la gente. Y por eso tiene además un nivel de confianza, ¿no? O sea, Sí. ¿qué tan seguro está uno de los resultados? En este caso las encuestas normalmente tienen 95% de nivel de confianza y tienen un margen de error. ¿Eso qué quiere decir? ¿El Eso resultado depende es también exacto? claro. No, no es exacto, claro es que más o no. menos un rango. Y es bastante subjetivo también, ¿no? Depende de quién conteste en esa encuesta. Urpi, ha pasado casi 2 años de gobierno. ¿Cuánto en esta línea de tiempo ha variado no solo el nivel de aprobación del señor Kuczynski, sino del gabinete y en general las fuerzas políticas? Bueno, como te decía, al inicio de esta gestión, y creo que es además al inicio de todas las gestiones, Sí. lo que se, digamos, despierta es la esperanza, la expectativa, incluso el deseo de que este nuevo gobierno va a solucionar los grandes problemas del país. Entonces la popularidad llegó a niveles muy altos, superiores al 60%. Al momento de asumir el mando, ¿no? Todo el mundo se esperaba que sea un... Sí, a pesar de que durante la campaña, no nos olvidemos que el presidente tuvo una votación que era mucho más baja, pero luego incluso... Luego la izquierda le da esa fuerza, le da ese voto de confianza y la situación le da la cambia. fuerza para ganar, pero no nos olvidemos que no era gente que estaba confiando en el Sí. presidente como persona, eran votos estaban prestados. Exacto, estaba apostando Ya, entonces, en podrían, contra del fujimorismo. pero podrían haberle quitado el apoyo, Sí. ¿no? Pero no, logra capitalizar eso y además, incluso de quienes no votaron por él, también logra captar el apoyo de la población, sube a más del 60%, pero luego ha tenido una luna de miel muy corta, a los 2 primeros meses empezó a bajar la popularidad. Sí. Incluso antes de la crisis, porque su primera crisis es con los asesores que tenía o que contrató, ¿no? En el caso particular de Moreno, pero no, la crisis comienza antes porque la gente, precisamente en este desgaste que tiene la clase política, la gente quiere resultados ya mismo, Sí. y empieza a caer, pero luego con el fenómeno del niño hay un repunte. Qué importante lo que acabas de señalar. Fenómeno del niño y Comisión Lavallato le han jugado en contra al gobierno desde que fatalmente empezó. Sí, curiosamente el fenómeno del niño, inicialmente la respuesta que hay de una sola fuerza y ver a los ministros en las zonas de desastre le da un rédito político, recupera la popularidad. En este momento se la baja porque no trabajó, ¿no? Pero no lo supo capitalizar y la gente no ve resultados. O sea, precisamente hablábamos de la caída de la popularidad, probablemente el centro del país es donde está la caída más fuerte, sin embargo, el norte del país... Desde el año pasado, desde marzo del año pasado hasta el día de hoy, todos los meses ha registrado una caída, ¿no? Ha venido cayendo 1 punto, 2 puntos, pero ha sido sistemático. O sea, no logra en el norte del país recuperar la confianza, incluso habiendo... nosotros hemos hecho la encuesta posterior, sí, a las declaraciones de Baratas, pero posterior a un fin de semana en que el presidente fue a inaugurar obras a Piura. Sí. Pero ni siquiera eso logra hacer que el presidente obtenga mayor confianza en la población o que la gente sienta que sí se está reconstruyendo el norte. La reconstrucción del norte medimos todos los meses y la gente siente que hay avances y la gente no siente avances. No, por supuesto que no. Y Urpi, en este momento, el 22
no sabemos qué pueda pasar. Vamos a definir en el Pleno esta vacancia. ¿Ustedes están listos también para la encuesta post-vacancia? Sí, deberíamos salir a campo la siguiente semana, independientemente de cuál sea el resultado, porque igual el objetivo que nosotros tenemos es ir midiendo cuál es el sentir de la población y ver si, independientemente de lo que pase vacancia o no vacancia, cuál es el saldo y cuáles son las expectativas, porque digamos que de acuerdo a las encuestas que nosotros hemos hecho, se pierden los dos escenarios, vacando al presidente o no vacándolo. En los dos escenarios la población siente que hay un retraso importante en la solución a los problemas que los aquejan. Claro, la clase política está bastante mermada, Ulpi, pero si comparamos el sentir del poblador en cuanto al presidente y en cuanto al Congreso, ¿la aprobación del Congreso está por encima de la del presidente? Porque ha sido también un año complicado en donde se ha sentido que Fuerza Popular ha sido una fuerza de inquisición, que ha tratado de arrinconar al presidente y no lo ha dejado gobernar. El Congreso está ligeramente por debajo que el presidente, es decir, la población, por eso es que sí, es contradictorio. Son resultados bastante... Es contradictorio, si se ve desde una manera, puede verse contradictorio, porque la gente siente que el presidente no está cumpliendo y que debería de haber hecho ciertas cosas, pero también la población, cuando, digamos, en otras preguntas que hemos hecho en esta encuesta, lo que dice es que ve conflicto entre el legislativo y el ejecutivo, es decir, siente que no hay la intención del legislativo de trabajar porque el país avance, sino más bien por obstaculizar o porque poner trabas al presidente. Entonces, de alguna manera, el fracaso del presidente también es el fracaso de los congresistas o del Congreso actual. En el año pasado, cuando se hizo el presupuesto anual, cuando se trató de hacer una rendición de cuentas y se trató el tema precisamente de la inseguridad ciudadana, el exministro Carlos Basombrío tenía unas estadísticas que eran de verdad tiradas de los cabellos, increíbles, cuando la realidad en la calle es totalmente diferente, y es aquí donde parece ser que el ciudadano pierde la credibilidad con los estadistas y con la gestión y los resultados que uno ve en calle. ¿Qué pasa en ese sector de la población que refleja otro tipo de resultados? ¿Cómo darle credibilidad a eso si vemos que la situación es otra? Claro, lo que prima para el ciudadano es su día a día. Cuando nosotros hemos preguntado, 82% de la gente se siente insegura en las calles. Por supuesto. Sí es cierto que... ¿Ustedes han medido el nivel de victimización también? No lo hemos medido, pero la población reconoce que ve más policías en las calles, reconoce mayor presencia no solo de policías, sino de serenazgos. Sí reconoce que se han hecho ciertas medidas, se han tomado ciertas medidas. Sin embargo, lo que no ha disminuido es el porcentaje de gente que se siente insegura en las calles, que siente que, que de alguna manera o han sido víctimas o alguna persona o familiar cercano ha sido víctima. Por lo tanto, y además no solamente en encuestas, lo hemos visto en Focus Group cuando la gente nos dice, no, pero es que no puedo ni siquiera sacar mi celular a donde vaya. Y bueno, a nosotros nos pasa todo el tiempo. Nuestros encuestadores hoy trabajan con dispositivos móviles y permanentemente tenemos encuestadores asaltados o que ya, digamos, regresan sin el dispositivo porque precisamente es muy inseguro andar en las calles de Lima. Las redes sociales se han convertido también en una especie de encuesta constante diariamente, porque la gente, bueno, expresa lo que siente y además viene formando parte de encuestas que se hacen a través de diferentes colectivos. ¿Eso a ustedes también les da un margen de resultado, un patrón a seguir? No estamos, para estos temas de opinión pública, no estamos tomando la información de las redes sociales porque no nos olvidemos, dependiendo de qué red estemos hablando, Facebook tiene 99% penetración, es decir, hoy día la mayoría de los peruanos está en Facebook. Sin embargo, Twitter, que muchas veces lo seguimos y hay mucho más apasionamiento político en Twitter que en Facebook, el Twitter solamente está en el 30% de los peruanos, es decir, no llega a ser representativo del sentir popular, pero sin embargo igual es un buen termómetro. Hay herramientas que nosotros utilizamos para empresas privadas y para clientes que son
justamente medir la conversación en redes sociales y poder a partir de la conversación sacar una valoración, es decir, la mayoría de la conversación es positiva, es negativa, es neutra, y esa, digamos, esa conversación positiva sobre qué se soporta para que precisamente las empresas puedan desarrollar estrategias de comunicación y dónde está lo negativo para ver cómo se transforma. Eso lo hacemos como empresa, sin embargo, para estos temas de opinión pública en particular no, porque como te decía, por un lado hay un tema de representatividad y por otro lado obviamente tiene que haber alguien que contrate la encuesta para o estudiar eso. Sí, la clase política viene representada no solo por Pedro Pablo Kuczynski, sino por un lado también por Keiko Fujimori y Fuerza Popular, que en ese momento los hace a ustedes también tomar dos referencias, porque está Keiko Fujimori y está Kenji por un lado. ¿Cómo ha cambiado el nivel de aprobación de Keiko luego de que aparece Kenji y sus Avengers? Cuando aparecen Kenji y sus Avengers, en realidad Keiko mantiene su popularidad. Sin embargo, en esta última encuesta hay una caída en la popularidad de Keiko Fujimori, registra su nivel más bajo histórico, está en 24%. No diría que el problema ha sido Kenji y los Avengers, sino Barata. Obviamente hay una influencia en las declaraciones de Barata.